Bien, hermanos, ya creo que vamos a ir a la palabra de Dios. La verdad, hermanos, entendieron esto, meramente con Dios, pero Él hace como Él quiere, creo que no podía aguantarme más. De hecho, confirmando, cuando ya llegamos a este lugar, solo dije, hermanos, quiero que hagan su escritura en el libro de Daniel. La verdad no pensaba de predicar un día, bien sincero con eso, pero bueno, solo mi Señor hace como Él quiere. Amén. Y eso es una gran verdad. También, hermanos, se me había quedado, Dios bendiga a quien está allí en medio de dos hermanas. Dios le bendiga al varón, no sé cómo es su nombre. Jaime. Carlos. Dios le bendiga a Carlos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a este bien integral. De verdad, se ve muy bien ahí. Muy bien. Bien acompañado, Dios le bendiga. Así también a la familia de nuestro hermano José Pérez, Dios le bendiga. Su hermano por el nombre. Elizabeth, Dios le bendiga. También a su hija y a su sobrina, ¿no? Sí, que anda media lesionada de su brazo. Así que Dios le bendiga de gran manera. Nuestra hermana María también. Y así a toda la iglesia. A toda la iglesia. De verdad, también Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia, creo que también tuvo medio complicado. Ya está bien. Así que Dios le bendiga a todos, en general, a toda la iglesia. Así también, hermanos, en el Señor, ya en el libro de Daniel, en el capítulo, hermanos, 11 en adelante, vamos a dar lectura. Libro de Daniel, capítulo 6, en el verso 11. Lo dije bien, libro de Daniel, capítulo 6, y en el verso 11. 6:11, sí, ¿lo había dicho mal? Ya, ¿ven? Somos humanos. Oye, hermano, sí. Hermano, última vez. Libro de Daniel, capítulo 6, en el verso 11. Amén. Gracias, Señor. Estamos bien. Lo bueno es que hay buen humor. Manténgalo. Manténgalo, los frutos del Espíritu. Y todo salga a flote, hermanos. Bien, dicho todo esto, hermanos, en el Señor, vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y tiene un signo de pregunta. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es
de los hijos de los cautivos de Judá, no me respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, le doy las gracias. Gracias, mi Señor, porque estamos en pie aún. Porque estamos, Señor, en el mejor lugar, que es su casa de oración. Señor, queremos en esta tarde, Señor, ser oidores, pero también los hacedores de esta palabra. Señor Jesucristo, ponga sus palabras, que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que su palabra, Señor, salga, Señor, con gracia. Que su palabra salga, Señor, de mis labios, Señor, con sabiduría hacia su pueblo. Enséñeme, Señor Jesucristo, a poder, amado Dios, a exhortar su palabra. Sea usted hablándolo, Señor. Yo en sus manos estoy, nada más, Señor Jesucristo. No quiero, Señor amado, cosas de hombre, hablar cosas de hombre, sino que usted hable primeramente a mi vida, Señor, y hable a quienes hoy hemos venido a oír su palabra. Amén. Señor Jesucristo, en sus manos estamos. Amén. Para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. A Dios damos la gloria. Al Señor damos honra. Gracias al Señor, hermanos. Tome su lugar. Creo que no le quiero quitar mucho tiempo, hermanos. La verdad, hermanos, en el Señor, es esta palabra que muchas veces hemos oído, la hemos escuchado una y otra vez. Y me trae muchos recuerdos esta escritura. No sé si a usted le trae recuerdos. Y esta muchas veces la enseñó nuestro pastor, muchas veces. Y de verdad me sorprendía porque esta escritura era como una poesía para él. La expresaba de tal manera, hermanos, en el Señor, que uno, con la gracia que él muchas veces la exhortaba, él, hermanos, nos iba instruyendo que cada paso de la escritura que cual él mencionaba y que estaba escrita, uno de memoria se la iba aprendiendo. Y esto, hermano, me trae muchos recuerdos, pero también, hermano, me trae mucha enseñanza. Ciertamente la escritura, hermano, habla de un hombre llamado Daniel. Habla de un hombre que servía al Dios Altísimo, a la cual usted y yo hemos hecho bien en servir. Hemos hecho bien en reconocer al único Dios Todopoderoso. Hermanos, habla la escritura de un hombre llamado Daniel, pero también habla la escritura de hombres que quisieron que cayera este hombre llamado Daniel. Es más, hermanos en el Señor, empezando del mismo capítulo 6 en adelante, dice la escritura, hermanos, pareció bien
a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. A este rey le había parecido muy bien tener una cantidad de hombres que trabajaran junto a él. Como así también hoy vemos, hermanos, en los gobiernos de cada estado, donde hay, obviamente está el presidente y están los subalternos. Hermanos, pero todos trabajan en un mismo sentido. Pero estos hombres, hermanos, en el Señor, algo le inquietaba. Algo, hermanos, en el Señor le incomodaba. Que alguien estaba alrededor de ellos, que no era cualquiera. Era el hombre que Dios tenía en ese momento. Era Daniel. Daniel, hermanos, tiene una historia muy linda, una historia muy hermosa, la cual este hombre nos habla la Escritura, hermanos, en el Señor, que también nos dice y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Imagínense. Alguien, hermanos, como muchos de ustedes pueden verse reflejados en Daniel, teniendo muchas personas a cargo, pero alguien va a tener que darle cuenta a usted. ¿Por qué a usted? Porque usted es diferente. No es cualquiera, es un apartado de Dios. Es un hijo de Dios, por la cual, hermanos, en el Señor tiene a alguien a su alrededor que también le sirve. Veamos la historia de José. Hermanos, hay muchas cosas que hoy en día, si lo vemos en el tiempo pasado, hoy también siguen siendo exactamente las mismas. Dios no ha cambiado. Él siempre tiene a los suyos. Dice la Escritura lo siguiente, pero Daniel mismo era superior. ¿A qué cosa? A estos sátrapas y gobernadores que había en él un espíritu superior. Un espíritu superior. Hermanos, cuando usted le sirve a Dios, no le está sirviendo al hombre. No le está sirviendo a un gobernador, no. Le está sirviendo al Dios creador del cielo y de la tierra. Allí Dios lo sacó, ¿para qué? Para, hermanos, en el Señor, para ponerlo en alto. Pero siempre, hermanos, en el Señor nos vamos a encontrar con personas que siempre van a querernos que usted y yo caigamos. Porque estos sátrapas, hermanos, buscaron motivo hasta, hermanos, en el Señor. La Escritura dice que se los vamos a leer de la mejor manera. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos, siempre van a haber opositores. Pero la Escritura dice, hermanos, en el Señor, que nosotros que servimos a Dios, siempre va a estar alguien con nosotros. Amén. Vemos lo que dice la Escritura allí en el Salmo 91. Usted, hermanos, es un privilegiado y yo también, gracias a Dios. Cuando dice, hermanos, en el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estarás seguro. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero dice la Escritura, hermanos en el Señor, paz a ti no llegará. ¿Por qué será esto? Porque hay alguien, hermano, que está siempre guardando. Como lo hizo con Job el Señor, como hoy lo hace también con su iglesia, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hermanos en el Señor, que estamos en el mejor lugar. Cuando usted y yo, hermanos, nos dispusimos a servir a Dios, créanme que muchos se levantaron. Cuando los matrimonios, hermanos, están unidos y quieren servir al mismo Dios, siempre va a haber oposición. Cuando una iglesia, hermano, quiere seguir adorando y glorificando a Dios, siempre va a haber oposición. Hermanos en el Señor, la oposición, hermanos, que vemos en Daniel fue terrible. A tal punto, hermanos en el Señor, que idearon este plan. Pero allí, hermanos en el Señor, esto es lo maravilloso de Dios. Esto es lo más glorioso del Señor Jesucristo. Que cuando, hermanos, idearon todo este plan, y ciertamente hallaron a Daniel orando allí, hermano, en el lugar en que estaba. Y no oraba cualquiera, oraba al Creador del cielo y de la tierra. Hermanos en el Señor, cuando usted ora por la mañana, al mediodía y por la tarde, siempre va a haber alguien mirándolo. Independiente que sea su esposa, su esposo, es Dios que ve en lo secreto. Es el mismo Dios que ve en lo secreto, en lo oculto, Él lo sigue viendo. Pero a muchos les va a inquietar. A muchos les va a molestar. Entonces, como no hallaron nada, hermanos, en Daniel, dijeron, hagamos un plan. Hagamos algo, porque este hombre no es molesto. Porque no habían encontrado absolutamente nada en él. Ninguna falla. Como los hermanos de Vida Nueva. Hermanos en el Señor. Pero ¿sabe cuál fue, hermanos en el Señor, el error de estos hombres? Porque esto siempre, hermanos en el Señor, te va a traer consecuencias. Quisieron exterminarlo, acabarlo. Era un hombre que estaba allí en medio. Lo quisieron hacer. Quisieron hacerlo caer, sí lo hicieron. Pero, hermanos en el Señor, hasta el rey le pesó. Porque él había firmado con su anillo, hermano, el edicto. Entonces, ¿cómo lo iba a salvar si él mismo, hermano, había acordado esa ley? Era imposible, hermanos, en el Señor, que pudiera ser revocada. Porque había firmado una sentencia para que todo aquel, hermano, que no le adorasen, se fuera al pozo de los leones. Hermanos, qué tremendo es esto. Los hijos de Dios, hermanos en el Señor, muchas veces vamos a ser probados. Muchas veces vamos a tener que ser como Daniel, tal vez. Hermanos, dar un poco más. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos en el Señor? Daniel, hermanos, fue ciertamente, el rey no pudo hacer absolutamente nada. Él simplemente afirmó y sabe lo que sucedió. Entonces el rey le dice, tráigalo. Y fue echado en el pozo. Aquí en la profundidad de ese pozo, hermanos, había leones. Pero ¿sabe qué, hermanos? Los leones no es para que simplemente, como nuestro pastor decía, y muchas veces se han acordado, usted decía, yo creo que Daniel fue la mejor noche que tuvo. Acostado entre medio de sus gatos. Calentado
¿Se acuerdan? Los que se acuerdan, hermanos, en el Señor, gloria a Dios por ellos. Amén. Pero hermanos en el Señor, pero esos leones nunca quitaron las ganas de comerse a Daniel. Nunca fue quitado el deseo de devorar, porque el instinto de aquellos animales, hermanos, no es para hacernos cariño, no es para devorar. Vemos en la selva, hermanos, en el Señor, la ley del más fuerte, y siempre, hermanos, están allí, encabezando todo. Porque son unas fieras terribles. Son unas fieras, hermanos, que no tienen misericordia. Ellos, hermanos, nacieron para matar, para alimentarse. ¿Saben qué, hermanos, en el Señor? Pero allí estaba Daniel, en medio de ellos, en medio de esas grandes bestias. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que mantuvo con la boca cerrada, hermanos, a esos leones no fue cualquiera. Fue el ángel del Señor. Amén. El ángel del Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos, en el Señor Jesucristo no se pudieron comer a Daniel? Porque estaba el Señor allí. Amén. Y contra Él no hay quien. Amén. Contra Dios no hay quien se le pueda acercar, contra sus hijos, hermanos, en el Señor. Por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos declara, el salmista y lo expresa de la mejor manera. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegaré. Porque tú no estás sirviendo a cualquiera. Leones van a haber, sí, muchos, pero hermanos, en el Señor, pero hay uno solo, el que te puede librar de todas esas bestias. Amén. Hermanos, en el Señor, la Escritura nos sigue hablando lo siguiente. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Aleluya. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Pero el rey, hermanos, en el Señor, nunca se imaginó que iba a ser Daniel, uno de sus colaboradores, la cual lo iba a sentenciar él mismo. Hermanos, en el Señor, él peleó todo ese día. Me imagino, hermanos, este rey tratando de anular ese dicto. Hermanos, cuando a veces tomamos las decisiones apresuradas, nos vamos a equivocar, no analizamos un poco más allá. Vemos lo que en el momento está y lo hacemos. Hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. Como personas, hermanos, en el Señor, como hombres naturales, hermanos, cometemos muchos errores. Pero la diferencia, hermanos, en el Señor, es que cuando Dios está en nosotros, hay algo, hermanos, en el Señor, que vamos a tener que detenernos un momento y ver un poco más allá. Ver un poco más allá. Nuestro amado decía recientemente, hermanos, en el Señor, yo dije que va a predicar, gloria a Dios, pero decía pedir visión a Dios. Pedir esa visión a Dios. Hermanos, porque al tomar decisiones apresuradas podemos dañar a muchos a los que están a nuestro alrededor. Podemos dañar. ¿Y cuánto le pesó al rey Darío de firmar, hermanos, en el Señor con su anillo la sentencia de un colaborador suyo? Hay cosas, hermanos, en el Señor que tenemos que meditar, pero no meditarlas humanamente, sino pedirle siempre la dirección hacia Dios. Amén. Hermanos, en el Señor. Pero ¿sabe qué? La Escritura nos habla de algo tan lindo, aunque, hermanos, estos hombres maquinaron todo aquello, pero la Escritura me enseña algo
tan lindo, hermanos, en el Señor. Aunque puedan maquinar cuánta cosa de parte, hermanos, del mundo hacia usted, el salmista declara lo siguiente. Si usted quiere leer conmigo, gloria a Dios. Nos habla en el Salmo 35. Hermanos, para que si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Salmo 35. Y en el verso 6 dice lo siguiente. Dice, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes tiene que perseguir? A los que maquinan pensamientos, a los que quieren ser caídos, a uno de los suyos. Eso, hermanos, en el Señor, a veces no es molesto, nos duele cuando alguien nos traiciona. Nos duele tanto, hermanos, en el Señor, que lo único que piensa uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto servir a Dios? Si soy su hijo y Dios permite que me hagan cosas, ¿por qué duele tanto, hermano, una traición de alguien? Hermanos, en el Señor, porque saben lo que, hermanos, Dios quiere de nosotros. Es que dobleguemos nuestras rodillas también. No es porque estemos, hermanos, y tengamos un cargo en una congregación. No, hermanos, en el Señor. Ante Dios somos todos iguales. No queremos vernos superior por los demás. Mi Señor, somos todos iguales. Los que están antes y los que vendrán llegando. Todos tenemos la misma paga. ¿Sabe qué, hermanos, en el Señor? Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Los guarda, los defiende. Hermanos, en el Señor, ese es nuestro Dios, a la cual usted y yo hemos elegido bien. Hermanos, sabiendo que podíamos estar en otros lugares y eran mejores que este. No hay otro lugar mejor que este. No lo hay. Cuesta servir a Dios. Cuesta. De verdad, hermanos, el servir a Dios es una de las cosas más lindas. Amén. Me recuerdo, hermanos, y muchas veces mi pastor también lo decía, que estando él cerca, allí por el centro, usted ya sabe para dónde voy. Dice que miró por todos lados, miró hacia la izquierda, a su derecha, y cuando él iba a dar ese paso, alguien lo tomó por detrás y pasó un auto por delante de él. Hermanos, nosotros no servimos a cualquiera. Si usted, hermano, no le ha tomado el valor a quien está sirviendo, piénselo. Y piénselo rápido. Piénselo rápido. Porque a Darío le pesó el firmar ese día. Amén. Una vez echado este varón, hermano, empieza ese pensamiento. Y hermanos, empieza de una manera terrible. Y este hombre, hermano, Darío declara lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios tuyo
a quien tú continuamente sirves, hermano y hermana, te ha podido librar de los leones. Aleluya. Entonces de allí de la tierra sale aquella voz. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque antes él fui hallado inocente. ¿Ante quién? Ante el Dios Todopoderoso. Fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermano, esto es lo maravilloso de toda esta historia, hermano. Usted puede buscar lo que usted, hermano, la historia le marca. Porque toda la escritura, hermanos, en el Señor, todo lo que está escrito, todos tenemos un cierto capítulo, un cierto verso para nosotros. Pero esto a mí en lo personal, dice, ante él fui hallado inocente. Pero no es ante el hombre, ante Dios. Amén. Y si usted, hermano, es hallado inocente, aunque pueden haber muchas acusaciones contra usted, y si Dios, hermano, lo halla inocente, entonces no se diga más. Yo prefiero estar bien con Dios. Si usted cree, hermanos, en el Señor Jesucristo, que si estamos aquí, hermanos, en el Señor porque vamos a caerle bien al hombre, hermanos, estamos equivocados. Hermanos, yo tengo que caerle bien a Dios. No me tiene que caer bien a mí, hermanos, y la verdad, yo los quiero a todos, hermanos, créanme, pero sabe que con todos no puedo tener el mismo trato. Con todo no puedo tener el mismo trato. Porque no puedo enfrentarme, hermanos, a un hermano que tiene mucho más conocimiento y darle desde mi punto de vista, hermano, pensar lo que yo digo y eso tiene que hacerse, sabiendo que de allá hacia mí, hermano, tienen que enseñarme mucho más. Y así yo también con otros más pequeños. Pero el que lo hace todo, hermano, se llama Jesús. Amén. Esto no lo hace el hombre, solamente lo hace el Señor. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. ¿Y sabe lo maravilloso? Amén. Y ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado en su Dios. Amén. Había confiado. Y cuando usted y yo confiamos en Dios, hermanos, la Escritura nos avala, hermanos, y de verdad, Dios hace justicia en su tiempo. Amén. No somos nosotros, no estamos para juzgar a nadie. Créanlo, hermanos, en el Señor, no estamos para juzgar a nadie. Hermanos, en el Señor, yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, estos varones, hermanos, que hallaron oportunidad para echar a Daniel en el pozo de los leones, ahora fueron traídos ellos. Ahora fueron traídos aquellos que hicieron que Daniel estuviera allí. Hermanos, pero ¿cómo? Siendo gobernadores, hermanos, en el Señor, ante Dios, lo que es malo y lo que es bueno. Amén. Daniel, hermano, halló gracia en Dios. Dios lo libró, pero aquellos que imaginaron pensamientos que hicieron caer a Daniel, el ángel de Jehová, lo va a tirar a ese pozo. Y en el mismo verso, hermano, el capítulo 35, hasta el verso 12, hermanos, en el Señor, Dios los alcanza. Los alcanza. Hoy, hermanos, pueden imaginar cualquier cosa, pero cuidado mañana. Cuidado mañana, iglesia de Dios. Pero ¿sabe qué la Escritura dice, hermano? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y
La mano de Dios es poderosa. A veces, hermanos, en el Señor, lo que queremos nosotros es que este salga, lo que este llegue, que, hermanos, dejémoslo en las manos de Dios. No pongamos, hermanos, nosotros la mano allí. Dejemos que Dios actúe. Dejemos que Dios actúe, hermanos, en el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Él hace las cosas perfectas. Pero aquellos ángeles, hermanos, que hicieron, pensaron, lo hicieron, pero ahora tienen que atenerse a las consecuencias. Tienen que atenerse a las consecuencias. Sus hijos, sus mujeres, ahora estaban echándose allí en el foso de los leones. Pero qué dolor para aquellos hombres ver a su hijo despedazándose, aquellos leones, sus mujeres desgarrando aquel cuerpo. Qué doloroso para aquellos varones ver esa calamidad. ¿Por qué? Por maquinar contra el ungido de Dios. ¿Por qué, hermanos, llegar a ese extremo? ¿Por qué, hermanos, en el Señor? ¿Sabe qué, hermanos, en el Señor? Creo solamente una cosa. Que cuando usted o yo nos somos convertidos a Dios, haga lo que haga. Soy yo primero. Lo que yo haga, hermanos, si no es de Dios, me va a tener que besar. Voy a hablar por mí. Si yo no estoy haciendo bien las cosas, el tiempo lo dirá. No voy a hablar por usted, porque aquí todos somos santos. Así, hermanos, en el Señor no quiero herir a nadie. Pero lo que la Escritura, hermanos, se tiene que hablar de esta manera. Y lo que está allí. Todo lo que ellos maquinaron, hoy están recibiendo su recompensa. Sus hijos, sus mujeres, despedazados. Los leones, dice la Escritura que todavía no caían al fondo, que ya eran desgarrados. El dolor para esa familia. El dolor. Tal vez en la intimidad de su trabajo o en la intimidad de su hogar, estos hombres, hermanos, aún seguían acordándose. ¿Qué podemos hacer para que caiga la nieve? ¿Qué podemos hacer? No hemos hallado nada malo. No hemos encontrado nada malo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero aún en la intimidad de su hogar, tal vez lo podían seguir haciendo, maquinando cosas. Pero voy a creer que en aquel tiempo la ley, hermanos, era la ley, la mujer callaba. Pero en el matrimonio, en la intimidad de su hogar, hermanos, sé que muchas cosas se comentan en los secretos. Muchas cosas se comentan. Cuando hay, hermanos, una relación de un hombre y una mujer como matrimonio establecido por Dios, se comentan todas cosas. Se comentan. Pero hermanos, pero muchas cosas también se tenemos que callar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta mujer tampoco tuvieron la capacidad de decirle, oye, pero ¿qué están haciendo contra Daniel? ¿Qué han hallado mal contra él? ¿Qué tiene de malo que ore a su Dios 3 veces al día? ¿Qué de malo hay en eso? Tampoco tal vez tuvieron esa capacidad de hacernos reaccionar. Hermanos, pero sin embargo, estas mujeres pagaron las consecuencias. Pero la Escritura dice, y aún no habían llegado al fondo del foso de los leones, cuando los leones se apoderaron de él. Dice, quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio del reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente.
y permanece, dice la Escritura, por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él ha librado a esta iglesia del poder de los leones que están allá afuera, de aquellos carroñeros. Hermanos en el Señor, Él nos ha librado, nos ha sustentado hasta el día de hoy. Amén. Donde muchos hermanos escuchaban, vida nueva ya no es la misma. Se habrán equivocado, pero Vida Nueva sigue alabando al mismo Dios de hace 50 y tantos años atrás. Le guste a quien le guste, sea el de allá, el de acá, el de aquí. Hermanos, solamente alabamos al único Dios. Amén. Si usted viene con esa convicción, hermano, está en el mejor lugar. Amén. Pero cuidado, hermanos, en el Señor, que aquellos que maquinaron pensamientos, hicieron cosas para que cayera Daniel, el tiempo le dio la razón a Daniel. Amén. Porque no servía a cualquiera. Y si usted y yo, hermanos, servimos al Dios Todopoderoso, créanme, hermanos, que siempre vamos a tener victoria. Cuesta tanto servir a Dios y cuesta tanto. Aleluya. Hermanos, en el Señor no es fácil. Felipe, no es fácil servir a Dios. Cuando tú te dispones a servir a Dios, siempre va a haber alguien. Va a haber alguien que se va a oponer. ¿Por qué vas ahora? ¿Por qué? ¿Acaso ahora eres un santo? Por lo que te voy a hablar lo que a mí me acontecía. Ahora ya no mira a los amigos, era lo que a mí me pasaba. Ahora ya tienes sala, ya no compartes conmigo, ya no compartes, hermano, un trago de alcohol, ya no compartes una fiesta. Hermanos, en el Señor, ¿sabe qué? Porque eso acontece. Eso acontece cuando usted, hermano, se decide a servir a Dios. A todos nos ha pasado, hermanos, en el Señor. Y si usted no le toma asunto a esto, creo que ha llegado, hermanos, a un lugar que tal vez les va a aburrir. Pero si estamos aquí, hermanos, para llevarnos esta gran bendición. ¿Y cuál es la bendición? Dirá, manténgase como Daniel. Allí hay una gran enseñanza. ¿Y cuánto se alegró el rey cuando Daniel le respondió? Fue hallado inocente. Pero tampoco había hecho nada malo contra el rey Darío. Y a mí me importa lo que me diga Dios. Eso es lo que me importa. Si a usted, hermano, le importa eso, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto, hermanos? Es que cuando nos disponemos a servir a Dios, es no mirar hacia el lado. Mire para el frente. La palabra de Dios, hermano, cada día que llegamos a este lugar, nos enseña, nos da las bases para servir a Dios. Son estas palabras, hermanos, en el Señor, que no nos va a dejar caer. Y si caemos, hermanos, hay alguien que está allí. Amén. Cuando nos salimos del camino, hay alguien que dijo, hermano, Señor, sálvame que perezco. Y allí está. Está a una oración. A una oración suya. Felipe es el mejor lugar para servir a Dios. Amén. Creo que el único que puede dirigir un matrimonio en un hogar es Dios.
muy difícil. Cuando hay niños, yo me imagino porque también lo tuve con 2. Es muy difícil. Cuando un niño llora, allí uno, soy honesto, no de muy calmado, a ese, ay, todo le inquieta. Pero la paciencia es una de las cosas que tenemos que trabajar. El matrimonio no es fácil. El llevar una casa no es fácil. Pero ¿dónde busco ayuda? Aquí está. La Escritura me enseña que es muy difícil, si 2 no se pusiesen de acuerdo, que vayan juntos. Amén. Es muy difícil. Por eso es más fácil en que cuando hayan problemas, la Escritura me enseña que con Dios todo es posible. Amén. Jeremías, capítulo 33, y en el verso 3, dice de esta manera: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El servir a Dios es algo tan lindo que a veces nosotros ignoramos muchas cosas porque ya creemos saberlo todo. Pero ahí está el error de la humanidad. Yo creo, hermano, en lo personal, esto no está en la Escritura. Y ya aprendí algo de la Escritura y no de que yo me voy solo. Me he equivocado. Pero cuando Dios nos hace entender que si yo le pido, como dice Jeremías, yo le pido y Él ciertamente me va a responder. Y no solamente eso, te va a enseñar. Cuando hay momentos de aflicción, cuando hay problemas en el hogar, si no sabe orar, eso es lo maravilloso que Dios le va a enseñar. Cuando haya problemas, mi hermana, usted sabe a quién le estoy hablando. Cuando haya problemas en el matrimonio, yo le dije al delante: cierre su puerta, ponga de pestillo por dentro. Si quiere llorar, llore. Si quiere rascar su corazón, como lo hizo una mujer llamada Ana, hágalo. Porque es importante desahogarse. No hay matrimonio perfecto, iglesia de Dios. O usted tiene el matrimonio perfecto, deme la receta. No hay matrimonio feliz, porque todos los días estamos buscando en Dios la felicidad. ¿Lo podemos llevar bien? Sí, lo podemos llevar bien. Pero la felicidad más grande de todo esto es que estemos con el Señor. Amén. Y mi felicidad se va a completar cuando Dios me llame. Todos luchamos por un mismo objetivo. Pero ¿saben qué? Si nos dejamos en las manos de Dios, como lo hizo Daniel, hermanos, vamos a hallar gracia, primeramente en Dios. Vamos a hallar inocente. Y esto es lo maravilloso, con esto puesto en pie. ¿Usted se acuerda del gran hombre llamado David? Amén. Un hombre grande. La Escritura habla, hermanos, lo siguiente. Quiero leer el 1 Samuel,
En el capítulo 22 declara lo siguiente. Sabiendo que David, hermanos, tiene una gran trayectoria, pero este hombre también, hermanos, tuvo algo en su vida que arrancó del lugar en que estaba y se fue, hermanos, yéndose, dice la escritura en el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Este David, hermano, iba arrancando, escapando. Pero, hermano, ¿por qué iba escapando este hombre? Hermanos, solo el ver a este hombre, David, escapando y pidiendo, la escritura dice que pidió alimento en cierta ocasión, porque siendo un rey había dejado su espada y no había llevado alimento. Entonces llegó a un lugar y pidió alimento y un arma. Y la escritura me enseña que cuando usted, hermano, deja de buscar a Dios, deja de armarse, deja de constantemente llenar su vaso, llenar su vasija, de parte de Dios siempre vamos a ser presa fácil y vamos a ser, hermanos, y nos van a gorretear. Pero también llegó a un cierto lugar y se detuvo y pidió comida, pidió pan. Pero hermanos en el Señor, y este hombre, la escritura dice que le dieron pan y le entregaron una espada, y no fue cualquier espada. Fue la espada que, hermanos, mató al filisteo. Entonces, hermanos en el Señor, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa dónde usted esté, los problemas siempre lo van a seguir. Si ha estado desarmado o ha dejado de alimentarse, hermano, es el tiempo de volver a doblar sus rodillas y pedirle del pan de los cielos, que nos alimente, que su espíritu, hermanos, en el Señor nos guíe. Creo con toda seguridad, hermanos, en el Señor, que David, hermanos, una vez recobrando fuerza, hermanos, pudo nuevamente levantarse porque lo estaba persiguiendo Saúl. Así también lo persiguen a ustedes. Así lo persiguen a usted, mi hermana, mi hermano. Los persiguen. Pero cuidado, hermanos, que nos detengamos. No nos detengamos, sigamos avanzando. Porque no hay mayor batalla, no hay mayor pelea, hermanos, en la que usted y yo no la demos. Si nos dejamos, ahí vamos a quedar. Pero si usted pelea, el Señor es claro, pelea la buena batalla de la fe. Y esta fe, hermanos en el Señor, no solamente significa que usted llegue aquí,
Diga, oye, cristiano, la fe es porque usted le cree a Dios. No lo ve, no lo toca, pero sí Dios puso en su corazón su espíritu. Las aflicciones, hermanos, solamente las sabe el Señor. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Y creo, hermano, con toda seguridad, porque, hermano, si no hablamos palabra de Dios, hermano, los que estamos por delante, no vamos a hacer bien las cosas. Es la palabra de Dios la que nos sustenta. Amén. Si hay alguien, hermanos, que está en esta complicidad de que alguien lo está persiguiendo, de que alguien le ha hecho mal o que lo quieren dañar, Dios es grande. Amén. Y su palabra, hermanos, como declara el Salmo 91. Y el Salmo 91, hermanos, en el Señor es algo, uno de los capítulos, hermanos, de la Biblia que muchos, hermanos, podemos sacar de allí. Dice de la siguiente manera: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, amén, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Deje que peleen. Amén. Deje que peleen contra usted. Usted tiene quien pelea por usted. Amén. Y Él está hoy con nosotros. Amén. Se llama Jesús. Amén. Dios les ama. Dios le bendiga a toda la iglesia. Amén. Dios, hermanos, les llene de gracia. Amén. Sepa que están sirviendo al Dios Altísimo, al Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego. A ese Dios, al Dios de José, al Dios de David, hermanos, al Dios de todo. Hermanos, estamos contentos y alegres. Amén. Porque tenemos alma grande. Dios les bendiga. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor Jesús, Dios Todopoderoso,